Hola, muy buenas. Qué bueno poder estar aquí una vez más para poder compartir, tener un tiempo, ¿verdad?, de reflexionar en la palabra de Dios. De mi parte es un tremendo privilegio y estoy muy bendecido y me siento muy bendecido por tener la oportunidad de compartir contigo la palabra de Dios. En los tiempos que estamos viviendo, con guerras, con crisis, con circunstancias tan difíciles, estamos orando y seguimos clamando al Señor para pedirle que Él intervenga y que ponga paz en este mundo que está tan necesitado de paz. Pero Dios no solo quiere dar paz de una manera genérica. El principal trabajo del Señor, el principal trabajo de Dios o la principal función del Señor en ese caso es traer paz al corazón, a la persona. Y Él lo hace a través de su amor, lo hace a través de su gracia. Y no sé si alguna vez te preguntaste, ¿realmente Dios me ama? Y realmente el amor de Dios es real sobre mi vida. Antes de empezar, que esa es la pregunta que vamos a contestar en este día, quisiera contarte dos historias. Una de ellas seguramente si tienes hijos te vas a sentir muy familiarizado, o si tú seguro que has sido hijo y todos somos hijos, también te vas a sentir identificado. Los que tienen hijos pequeños, no sé si en algún momento haciendo algo en casa, te diste cuenta de que había un silencio, de que había un silencio como sepulcral, de que había algo realmente que... Y te vino aquel pálpito en el corazón diciendo algo está pasando. Y dejaste lo que estabas haciendo, ¿verdad? Y fuiste en búsqueda de tus hijos y quizás llegaste a la habitación, llegaste al lugar donde estaban y no solo encontraste que estaba ahí los niños, sino que estaban haciendo algo indebido. Ya no solo porque era algo que tú lo habías dicho alguna vez, esto está mal, sino porque ellos por su propia conciencia entendían que si tú lo vieras lo que estaban haciendo, les ibas a castigar o les iba a reprender, de modo que decidieron hacerlo en silencio. Sin duda, lo que el Señor tiene para decirnos, la respuesta de aquella pregunta que hicimos al principio, si te acuerdas, ¿realmente Dios me ama?, está muy relacionado a esa historia. Pero quiero contarte una segunda historia. Era un reino y en ese reino durante mucho tiempo había muchos problemas de robo, muchos problemas. Robaban constantemente y constantemente cuando se reunían con el rey, ¿verdad? Al atardecer, a veces una vez a la semana, una vez cada 15 días, el rey tenía que tardar tiempos largos para arreglar todos los temas de robos y de robos. Y un día que el rey decidió tomar una decisión drástica. Su reino se llamaba Bella Vista y él decidió en aquel día, después de estar cansado ya de ver tantos robos, de ver cómo sufría la gente por robar, y entonces él decidió establecer un edicto y empezó a hablar, y el escriba iba ahí escribiendo, y él declaró y promulgó aquel edicto donde decía que a partir de aquel momento el que robase se le iban a quitar los dos ojos. Y él selló el edicto y realmente funcionó. Después de aquel momento se dejaron y se acabaron los robos. Ya nadie robó. Y pasaron años, años y años, y un día le llamaron rey. Hoy tienes que sentarte delante de tu pueblo, pero antes de que lo hagas quiero decirte algo. Alguien robó. Y entonces ya aquello fue difícil de afrontar porque después de tanto tiempo, pero además aquella misma persona que le dijo que alguien había robado, dijo, y antes de que salgas, rey, a enfrentarte con la gente, quiero decirte algo, el que robó es tu hijo. Y aquí hacemos un paréntesis. ¿Qué harías tú? ¿Qué decisión tomarías tú? Quizás podías cambiar la ley y hacer injusticia con todas las demás personas y causar una revolución en tu reino a partir de aquel momento
que la gente dijera, fíjate cómo es su hijo, él cambió la ley, por lo tanto, que robemos, ¿qué más da? La ley no era tan importante, la palabra del rey no era tan importante, porque fíjate cómo ama a su hijo, como es predilecto, él ha hecho ese favor por él. ¿O qué ibas? ¿Castigar a tu hijo? ¿Le ibas a quitarle los ojos a tu hijo? Y para quedarte como este hombre severo y pensar, fíjate este hombre que tan malo, ¿cómo pudo haber hecho eso a su hijo en vez de haberlo perdonado? O mandar a tu hijo lejos y ayudarle a huir y quedarte con ese cargo de conciencia para siempre, de no poder disfrutar de tu hijo nunca más y de no poder mirar a los ojos a tu reino, a la gente, porque les había mentido. De todas las maneras, ese hombre estaba en una encrucijada, pero en un momento determinado, unos segundos después, él salió y dijo, bueno, llamen todo el mundo. Y cuando él estaba ahí delante de todas las personas, él dijo la siguiente frase. El dicho de un rey, las leyes que un rey sella con su anillo no se pueden cambiar. Si la ley quiere ojos, quiten los míos y perdonen la vida a mi hijo. Esa historia tiene mucho que ver con la pregunta que, si te acuerdas, hicimos al principio. ¿Realmente Dios me ama? Mira, esa pregunta la podemos resumir en un solo versículo de la Biblia. Ese versículo fue llamado una vez por el reformador Lutero como la Biblia en miniatura. Y me gustaría que fuéramos a leerlo. Es el versículo que encontramos en Juan capítulo 3, versículo 16. Lo he cogido una versión diferente quizás de la que estás acostumbrado a leer, pero al final dice lo mismo. Dice lo siguiente: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo aquel que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malas. Todos los que hacen mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Vamos a orar, pero quiero repetir antes de orar el texto central de nuestra predicación en el día de hoy. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, quiero darte gracias por este momento especial y frente a esta pregunta, ¿será que Dios nos ama realmente? ¿Será que su amor es real? ¿Será que Dios ama a la humanidad? Podamos, Señor, a través de tu palabra, contestar esta pregunta. Porque yo, Señor, estoy convencido, así lo he vivido, así lo he sentido y cada día de mi vida puedo comprobar, realmente tú me amas, realmente tu amor es real. Y mi oración en esta hora es que cada una de las personas que nos están escuchando puedan experimentar en sus vidas la verdad. Tú realmente amas a la humanidad, amas a cada uno de los hombres, de las personas de este mundo. Y te ruego, Señor, que en este día, cada uno de los que nos están escuchando y viendo este vídeo puedan reconocer y experimentar la grandeza de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El amor de Dios en acción. Veamos 4 acciones
de 7 palabras que resumen todo lo que el Señor ha hecho por amor. En el texto que hemos leído dice, de tal manera amó Dios al mundo, o Dios amó tanto al mundo. Si te das cuenta, el escritor Juan no lo pudo cuantificar. Era imposible para él buscar una cifra o encontrar un número que pudiera cuantificar el amor de Dios. Evidentemente, el amor de Dios es tan grande que la única cosa que le podemos hacer es expresar, para que entiendas la grandeza del amor de Dios, es expresar el porqué de ese amor. Es que puedas entender cómo fue ese amor. Para eso quiero animarte a que leas conmigo en Romanos capítulo 5, a partir del versículo, el Romanos capítulo 5, a partir del versículo 6, para que entiendas cómo Dios amó al mundo. ¿Qué manera es esa? A ver si podemos comprender un poquito más y poder cuantificar o al menos tener una idea de la grandeza de ese amor. La Biblia dice lo siguiente: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor. Una vez más, el escritor de Romanos, Pablo, tiene dificultad para cuantificar. Dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Aquí lo que quiere decir la palabra, yo no sé si de pequeño en la villa donde estábamos tenías este vecino que nadie le gustaba. Los niños, teníamos un vecino que a los niños no le gustábamos aquel señor. Yo no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Siempre que las pelotas no eran edificios, eran todo casas, y siempre que la pelota caía en el terreno de aquel hombre, él no las rompía las pelotas. Él hacía lo posible para que los niños no nos pudiéramos divertir. Bueno, ¿qué hacíamos los niños? Lo posible para que él se enfadara más. No sé si buscábamos el enfado o simplemente queríamos venganza. Pero así lo hacíamos y jugábamos, y cuando jugábamos a los timbres, yo no sé si ha jugado alguna vez, yo jugué mucho a los timbres, a este hombre era la víctima preferida. Tocábamos el timbre y salíamos corriendo, escribíamos con tiza en su portal, hacíamos cosas de niños que no las debemos de hacer, pero eran cosas que le hacían realmente hacer este hombre enfadarse muchísimo. Pues yo sabía que este hombre era una persona que jamás podía hacer un favor, que jamás le podíamos pedir ayuda, porque realmente era una persona que cuando incluso nos veía por la calle, nosotros cruzábamos la acera, porque sabíamos que él era una persona que estaba completamente enfadada con nosotros. Era nuestro enemigo. Pues así lo que está explicando la palabra es que ese enemigo, esa persona que era enemiga nuestra, fue la que entregó su vida por nosotros. Es esa clase de amor que nadie espera, que no tiene sentido, que no se puede explicar, que no se puede cuantificar. Y así dice la palabra, que de tal manera amó Dios al mundo. Esa es un amor extraordinario. No es un amor que lo podamos comprar, no es un amor que lo podamos asociar. Es como cuando preguntamos qué amor es más grande, ¿verdad? ¿Cuál es el amor más grande? Infelizmente, el amor de un padre a un hijo, bueno, es un amor condicional porque, claro, los genes, la sangre, el amor de una persona, de una amada, de una persona a la que quieres, de una chica, de un chico, de una persona a la que tienes sentimientos, ese amor tampoco es tan grande porque de alguna manera o de otra estás recibiendo, hay un feedback que te está alimentando ese amor. Pero cuando tú amas a una persona con la que no tienes ninguna afinidad, cuando tú entregas tu vida por una persona que no ha hecho nada por agradarte y que nada de lo que hace te agrada, ¡wow! Eso realmente es un amor grande.
Por eso el amor de Dios es grande por la humanidad. Porque cuando éramos aún pecadores, cuando éramos aún enemigos de Dios, Él envió su Hijo para morir por nosotros. Y precisamente es la segunda cosa que quiero que veamos. De tal manera amó Dios al mundo, amó Dios a los hombres, que envió, que ha dado a su único Hijo para morir en la cruz. Su único Hijo. Dar, en este caso, tiene que ver con algo muy interesante. Siempre que damos, siempre que entregamos algo, al mismo tiempo estamos perdiendo algo. Yo no sé si te has dado cuenta, cuando das, pierdes. Cuando das, pierdes. Y eso fue lo que Dios hizo. Dios entregó a su Hijo. Dios dio a su Hijo. Él lo dio para que pudiéramos tener vida. Él entregó, Él se desprendió. La Biblia nos enseña que Jesús, siendo Dios, Él no se aferró a ser Dios. Él no se agarró a esa idea de ser Dios, de tener a Dios, de ser grande, de ser poderoso, de ser excelso. No. Por amor a los hombres, Él dice que se vació de su identidad, de lo que era, y se hizo hombre. Pero no solo se hizo hombre, semejante a los hombres, semejante a nosotros. Dios entregó su Hijo, y su Hijo, siendo Dios, estuvo andando por este mundo. Dios mismo se ensució los pies de polvo, se cubrió de la funda de nuestro cuerpo humano y tuvo sed y tuvo hambre y se cansó, porque Dios entregó a su Hijo. Y ese mismo Dios dice que, estando en la condición de hombre, Él no vino para gobernar, para ser el más grande, para ser el más excelso. Aún siendo hombre, dice que estando como los hombres, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Él dio y Él perdió. Y Dios entregó, y Dios entregó a su Hijo. Gloria a Dios. A veces pensamos que, ¿qué es lo que has dado? Yo no sé si te acuerdas la última cosa que has regalado, lo último que has dado. ¿Cuánto valor tenía para ti? No hay nada más valioso que la propia vida. Fue la que Jesús entregó por nosotros. ¿Realmente Dios me ama? ¿Realmente el amor de Dios es tan grande? Sí, porque Él amó a aquellos que no merecían su amor, como aquel vecino que tenía que amar a estos chicos que hacía tanto ruido, que le hacía tanto rabiar. Él amó al hombre que pecaba contra Él constantemente. Pero además, ¿cómo amó? Haciéndose semejante a los hombres, asumiendo la condición de los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿cómo nos amó el Señor? Entregándose para morir. Para que cualquiera que en Él crea. Fue una muerte con propósito. ¿Por qué murió el Señor? ¿Por qué murió el Señor? ¿Nos acordamos de la historia que contamos al principio? Dios estaba en una gran encrucijada. O aquel rey, perdón, estaba en una gran encrucijada. El rey, el que tenía todo poder de cambiar las leyes, de romper los edictos. ¿Quién le iba a decir nada? Él era el rey. Pero al mismo tiempo Él tenía un amor profundo, no solo por su Hijo, sino por toda la gente de aquel reino. Él estaba en un gran problema. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer Dios? ¿Qué iba a hacer aquel rey? El hombre transgredió las reglas de Dios. Nosotros transgredimos, nosotros rompimos las reglas, rompimos los límites que Dios había establecido. Y las leyes determinaban en aquel momento, según la historia que contamos, que se le iban a arrancar los ojos. Pero la ley que está establecida antes de la fundación del mundo determina que todo hombre que pecare tiene que morir por su pecado. No eran únicamente los ojos, la historia era una historia ficticia que hablaba de los ojos, pero aquí estamos hablando de la vida.
Lo que realmente está en juego cuando estamos predicando la palabra no es ser de una religión u otra, no es ir a una iglesia u otra. Lo que realmente está en juego es tu vida. La vida está en juego. Dice la palabra para que todo aquel que en él crea. Había una condición. Él entregó, es un propósito para ti, para mí, para que tú puedas abrir tu corazón, para que puedas creer y aceptar que el sacrificio que está haciendo, el hecho, la vida de Jesús, aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Él vino a morir. Él vino a morir. No fue para uno, fue para todos. La fe es el requisito que abre la puerta de la gracia, del favor inmerecido que Dios tiene para ti. Él puso un solo requisito: creer, creer. Si crees en el Señor, si aceptas, si reconoces ese regalo de Dios que es su Hijo, sin duda no te perderás. Y aquí es donde queremos acabar. No se pierda, mas tenga vida eterna. Y retomamos lo que empezamos a decir anteriormente. Lo que realmente está en juego aquí es tu vida. Lo que está en juego es tu vida. La pregunta: ¿Dios realmente me ama? La respuesta a esa pregunta, sea una u otra, va a determinar si tendrás vida eterna, o si tendrás perdición eterna. El Señor ocupó nuestro lugar porque teníamos una deuda impagable. Teníamos una deuda que no se podía pagar porque yo he pecado. La palabra dice que todos, absolutamente todos, la Biblia dice, todos hemos pecado. Todos, no uno, no dos. No es cuestión de que pida ayuda a mi padre o a mi amigo o al pastor o al cura o al imán. No, todos están en la misma condición delante de Dios. En la palabra hay la historia de una mujer que la sorprendieron en el acto mismo de adulterio y la trajeron. Y dice la palabra que la pusieron en medio de todo el mundo. Y todo el mundo empezó a coger piedras y dijeron: Señor, la ley dice que a esta mujer hay que apedrearla. Y Jesús, muy calladito, parado, de repente Él se levantó y dijo una frase, unas pequeñas palabras. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Dijo: el que esté libre, el que sea diferente a ella, el que no haya cometido adulterio como ella, el que no haya cometido ningún pecado, el que aquí pueda apuntar el dedo, no sé dónde estás, en tu casa, en el móvil, a dónde estés, el que me esté viendo por internet, el que esté en Rusia, en Ucrania, en cualquier otra parte del mundo, ¿quién puede levantarse para tirar una piedra contra esta mujer pecadora? En aquel momento, cuando dijo esta frase Jesús, dice la Biblia que la conciencia de cada una de las personas que ahí estaban les empezó, a acusar, y todos desaparecieron, porque todos hemos pecado, todos. Pero el Señor Jesús, sin pecado, el que no había transgredido la ley del Señor, Él asumió el lugar de los pecadores y Él murió. La Biblia enseña que Él murió. Él fue nuestro sustituto. Es difícil. ¿Cuántos no han tenido un profesor sustituto en el instituto? O de repente imaginaos que en el partido de fútbol, el final del mundial, se lesiona el delantero y tienes que sustituirle. Hay sustituciones que muchos nos gustarían hacer. Infelizmente, hay maridos sustitutos o esposas. Espero, eso es mal, pero los hay. A veces hay hijos sustitutos o personas que les gustan ser sustitutos de otros. Sin embargo, Jesús, en el peor momento, yo no sé si los hay, personas que están destinadas a morir, como éramos cada uno de nosotros, y que Jesús diga: yo quiero ser el sustituto de la humanidad. Yo quiero morir para que ellos puedan tener vida
eterna. Y la palabra dice entonces, si crees en el Señor y si confiesas que Él, en Jesús, y si confiesas que Él es el Señor, si crees que Él murió, que Dios lo levantó de los muertos, y si le confiesas como Señor, serás salvo. Y es interesante porque la Biblia no le enseña que le debemos confesar como Salvador. Yo suelo enseñar que lo tuyo lo cuidas. A veces dejas algo a alguien y aunque lo cuide mucho, no lo van a cuidar como tú, porque es tuyo. Tú sabes cómo es lo tuyo, tú valoras cuánto te ha costado. Entonces digo siempre eso. Cuando le reconocemos a Jesús como nuestro Señor, yo digo, si Él es el dueño, Él lo va a salvar, Él lo va a cuidar. Y por eso le debemos de entregar nuestro corazón y decir, Señor, tú eres el Señor de mi vida, tú eres el dueño de mi vida. Bueno, llegados a este punto, ¿tú crees, según la palabra, según la verdad que hemos estado viendo en este día, que Dios te ama? Él te amó cuando eras pecador. Él envió a su Hijo. Él ocupó el lugar que tú tenías, ¿verdad? Que tú tenías que ocupar, que era morir. ¿Tú crees ahora que Dios te ama? Yo creo que sí. Pero hay un problema. Yo estoy convencido que nadie duda de que Jesús fue un hombre extraordinario. Quizás pueden dudar de que Él murió por amor. Pero quiero decirte, tiene que ver con la historia. ¿Por qué rechazamos el amor de Dios? ¿Por qué rechazamos a Dios? ¿Sabes? Porque somos estos niños. En el texto que hemos leído dice, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Hemos reconocido, nuestra conciencia nos dice que Dios, ¿cómo va a amarme? ¿Cómo va a aceptarme con lo que estoy haciendo, con lo que pienso, con lo que hago? Y somos como aquellos niños, y yo estoy convencido que ningún niño ama más la oscuridad que a su mamá, ama más el silencio que a su mamá, pero él tiene miedo de la reprimenda, él tiene miedo del castigo. Y estoy convencido que uno de los motivos por qué rechazas a Dios es que tienes miedo del castigo. Pero quiero decirte una vez más lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 17. No tengas miedo al castigo porque Jesús no vino a condenar. Él vino a salvar. Él vino a amar. Es la mayor expresión del amor de Dios por la humanidad. Su Hijo Jesús. Su Hijo Jesús. Quiero contestar la pregunta con la que iniciamos este mensaje. ¿Será que Dios me ama? Sí, Dios te ama y ha probado su amor, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y cómo te puedes acercar? Haciendo y repitiendo estas sencillas palabras conmigo. No tenemos que andar a ningún lugar, no tenemos que ir a ningún templo, ni tenemos que ir a ningún lugar especial. Solamente nos tenemos que acercar de corazón, con nuestras palabras, con sinceridad. Aunque las vayas a repetir, yo te pido que ahí en tu corazón las hagas tuyas y repitas conmigo esta sencilla oración a Dios. Dios, hoy reconozco y he entendido que tú me amas y que has enviado a Jesús, a tu único Hijo, y le has entregado y le has dado para que Él muriera en la cruz del Calvario por mi vida. Hoy yo reconozco el sacrificio de Jesús y le reconozco a Él como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te ruego que tu amor pueda inundar mi vida y mi corazón. Gracias Dios, gracias Jesús por morir por mí. En tu precioso nombre
En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Dios te ama. No lo olvides.